Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor. Bendito seas grande, poderoso. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que me da, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Gracias por abrirme estos ojos para ver la ley tuya, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso. Como tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, te estamos clamando y te estamos pidiendo, Señor. Inclina tu oído y escucha lo que te pedimos nosotros, Señor. Tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestras peticiones, tú conoces nuestra necesidad, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria. Seas tú, Señor, orientándonos, seas tú, Señor, guiándonos, Señor. Seas tú, Señor, dándonos esas orientaciones para poder caminar a tus pies, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso. Queremos seguir tu pisada, Señor, pero ayúdanos, Señor, ya que la carne, Señor, nos dejamos ganar de la carne, Señor. Bendito seas y grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor. Bendito seas y grande, poderoso, Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendito seas, poderoso, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos a ti porque para nosotros es imposible, pero para ti nada es imposible, Señor. Bendito seas tu nombre, Señor. Como tu palabra también dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vaya. Así es, Señor mío. Tu palabra mismo dice que tenemos que esforzarnos, ser valientes, porque en toda batalla estás con nosotros, Señor. Bendito seas grande, maravilloso. Como tu palabra también dice en Salmo, en el capítulo 23, versos 1. Dice también, mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así es, Señor mío. Bendito seas y grande, maravilloso, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Queremos un cambio, Señor mío. Bendito seas, poderoso, Señor. Leemos lo que nos dice en los libros de San Juan, en el capítulo 2, verso 1. Al tercer día hicieron unas bodas de Caná, de Galilea, estando allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltaba en el vino. La madre de Jesús dijo, no tienen vino, Jesús. Y dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo a lo que os dijera. Y esto estaban ahí 6 tinajas de piedras para agua conforme a los ritos de la purificación de los judíos, y en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta la arriba. Y entonces le dijo, sacad ahora y llevar al maestro Sala. Y se lo llevaron, y cuanto el maestro Sala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabía, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó el esposo y le dijo, todo hombre servir primero el buen vino, y cuanto ya habían bebido mucho, entonces al inferior. Mas tú has reservado buen vino hasta ahora. Este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Canaán, descendieron de Capernaum, de su madre, y sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí muchos días. Claramente, como vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a una reflexión ahí. Jesús empezó su ministerio haciendo algunas obras delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder manifestó en sus reuniones familiares. Celebraron una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de boda. Así demostró su simpatía por los hombres y deseo contribuir a su fidelidad en el desierto de las tentaciones. Al mismo había bebido de la copa de la desgracia,
y de allí salió para dar a los hombres la copa de bendiciones, de sus bendiciones, bendiciones que habían de satisfacer las relaciones de la vida humana. Desde el Jordán Jesús había regresado a Galilea. Debía celebrarse un casamiento de Canaán, pequeño pueblo no lejano de Nazaret. Las partes contrayentes eran parientes de José y de María y de Jesús. Teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Canaán y con sus discípulos fue invitado a la fiesta. Allí volvió a encontrarse con su madre, de las cuales había estado separado hace cierto tiempo. María había oído hablar de las manifestaciones hechas a orillas del Jordán en ocasiones de su bautismo. Las noticias habían sido llevadas a Nazaret y habían hecho recordar la escena de que durante tantos años había guardado en su corazón. En común con todo Israel, María quedó profundamente conmovida por las misiones de Juan el Bautista. Bien recordamos en ella la profecía hecha en ocasiones de su nacimiento. Ahora las relaciones que habían tenido con Jesús volvió a encender su esperanza, pero también había llegado noticia de la partida misteriosa de Jesús del desierto, y le habían oprimido presentimientos, angustias desde el día que oyera el anuncio del ángel de su hogar de Nazaret. María había atesorado toda evidencia de que Jesús era el Mesías. Su vida de mansedumbre, anegaciones, y aseguraba que él no podía ser otro que enviaba de Dios. Sin embargo, a ella también asaltaba dudas, desilusiones, anhelaba el momento de las revelaciones de su gloria. La muerte la había separado de José, había compartido con ella en el conocimiento del ministerio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie a quien pudiese confiar su esperanza y temores. Los últimos meses había sido mucha tristeza. Ella había estado separada de Jesús, en cuya simpatía había consuelo. Reflexionaba en las palabras de Simeón: espada traspasará tu alma, como vemos en los libros de Lucas, capítulo 35. Recordaba los 3 días de agonía durante los cuales pensaba que había perdido para siempre a Jesús, y con ansioso corazón anhelaba su regreso. En el festín de las bodas era el mismo hijo, tierno, servicial. Sin embargo, no era el mismo. Su rostro había cambiado, llenaba los rostros de su conflicto en el desierto, y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial. Le acompañaba un grupo de jóvenes cuyos ojos le seguían con reverencia, y quienes le llamaban maestro. Estos compañeros relatan a María lo que había visto y oído de ocasiones del bautismo en otras partes, incluyendo declarando: hemos hallado aquel de quien reescribió Moisés en la ley de los profetas, como vemos en los libros de Juan, capítulo 1, verso 45. Al reunirse los convidados, muchos parecían preocupados por un asunto de interés absorbente. Una agitación reprimida parecía dominar la compañía. Pequeños grupos conversaban en voz baja, pero con animaciones y miradas de admiraciones
y dirigida hacia el Hijo de María. Al oír María el testimonio de los discípulos acerca de Jesús, se alegró enseguida y la esperanza que alimentara durante tanto tiempo no era vana. Sin embargo, ella habría sido más una humana si no hubiese mezclado con su santo gozo en vestigio del orgullo natural de una madre amante al ver cómo la mirada se dirigía a Jesús. Ella anhelaba verlo probar a todos lo que era realmente el honrado de Dios. Esperaba que hubiese oportunidades en realizar un milagro delante de todos en aquellos tiempos. Era costumbre que las festividades matrimoniales durasen varios días en estas ocasiones. Antes que terminara la fiesta, se descubrió que se había agotado las provisiones del vino. Este descubrimiento ocasionó muchas perplejidades. A pesar, era algo inusitado porque faltase el vino en la fiesta, pues esta cercanía se habría interpretado como falta de hospitalidad. Como parentes interesados, María había ayudado en los arreglos hechos para la fiesta y ahora se dirigió a Jesús diciendo: vino no tiene. Esta palabra era una sugestión de que él podría suplir las necesidades, pero Jesús contesta: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esta respuesta, por brusca que no parezca, no expresaba frialdad ni falta de cortesía. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con las costumbres orientales. Se empleaba con las personas a quienes se deseaban demostrar respeto todo acto de vida terrenales. De Cristo estuvo en armonía con el precepto de que él mismo había dado honra a tu padre y a tu madre. Claramente, como vemos en Éxodo capítulo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendito y grande, maravilloso el Señor. En la cruz, en su último acto de ternura hacia su madre, Jesús volvió y dirigió a ella en la misma manera de confiarle el cuidado de su discípulo más amado, tanto en la fiesta de bodas como sobre la cruz del amor, expresando a su torno mirada. Moldeales interpretó su palabra en ocasiones de su vida al templo en su niñez. Al revelarse el ministerio de la obra, había llenar su vida en Cristo, había dicho a María: en los negocios de mi Padre estoy yo ahí. Como vemos en los libros de Lucas, capítulo 2, verso 49, ¿no sabías que en el negocio de mi Padre me conviene estar? Estas palabras fueron las notas dominantes de toda su vida y ministerio. Todo lo suspendidaban de su trabajo y la gran obra de redención que había venido a realizar en el mundo. Ahora repitió las lecciones. Había peligro de que María considerara que sus relaciones con Jesús le daba derechos especiales sobre él, facultad para dirigirse hasta cierto punto. En su mismo durante 30 años había sido para ella un hijo amante y obediente y su amor no había cambiado, pero debía entender ahora la obra de su Padre como Hijo del Altísimo, el Salvador del mundo. Ningún vínculo terrenal debía impedirle cumplir su misión, ni influir su conducta. Debía estar libre para hacer la voluntad de Dios. Esta lección es también para nosotros. Así es, mi amado hermano. Esta lección también nos sirve para nosotros, que podamos también nosotros dejar todo lo que
lo que no podemos avanzar con nuestro Padre Celestial para seguir el camino de Jesucristo, la pisada de Jesús. Para ser un discípulo más tenemos que dejar nuestros malos hábitos, nuestra concupiscencia. Todo eso tenemos que dejar para poder caminar en la palabra de Dios, para poder ser un discípulo más de Jesús. Tenemos que dejar todo, como dice su palabra mismo, también dejar a sus hijos o a su mujer para seguir el camino que está decidido. Ya que ellos no quieren seguir el camino, nosotros tenemos que estar dispuestos a todo, dispuestos a perder también, pero también nosotros debemos darnos cuenta que también nosotros tenemos un tesoro en el cielo, que estamos creando un tesoro allá en el cielo. Así como dice su palabra mismo dice, aunque su padre o su madre dejara, Él con todo nos recibiera. Y así es, mi amado hermano, estar libre para hacer la voluntad de Dios. Estas lecciones es también para nosotros, los derechos de Dios, superar a un parentesco humano. Ninguna atracción terrenal debe apartar nuestros pies de la senda en que Él nos ordena. Andar en la única esperanza redencial para nuestra especie caída. Esto es en Cristo. María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. Aquí claramente también vemos que María también ella alcanza, como dice aquí claramente, la única esperanza de redención para nuestra especie caída está Cristo. María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios, por medio de su Hijo, de Jesucristo. Por eso que tenemos que estudiar bien la palabra de Dios. No es que tenemos que decir lo que nos hablan otras personas, sino que tenemos que nosotros mismos coger una Biblia y leerla, para que nosotros no caigamos en el error, como antes yo también estaba caído en el error, que nosotros tenemos que pedirle a la Madre, a María, para que interviene por nosotros. No, aquí claramente también entendemos en la palabra de Dios mismo, buscando y reflexionando y escudriñando la palabra, porque por ella tenemos vida, por ella nos da vida, por la palabra de Dios. Y claramente, como vemos aquí, la única esperanza y redención para nuestra especie caída, o sea, del pecado, está en Cristo. Y María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí mismo no poseía mérito su relación con Jesús, no lo colocaba a una relación espiritual con él diferente de cualquier otra alma humana. Así lo indicaron las palabras del Salvador. Y las distinciones que hay entre sus relaciones con ella como hijo del hombre y como hijo de Dios, el vínculo parentesco que había entre ellos no le ponía ninguna manera de igualar con las palabras aún no venida mi hora, dice, indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, en el plan estuvo delante de Él, perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre, y el momento señalado no vacilaba en obra con las que mismo su misión esperaba. Claramente, como vemos aquí, como vemos las palabras de Dios, que Él fue guiado por el Padre, no guiado por María. María no estaba en nada, María no sabía muy bien lo que Él venía a hacer aquí. Ella solo tenía guardado en su corazón, pero no es que ella le guiaba, no. Era por el medio del Padre, por la voluntad del Padre, que era guiado Jesús. Era guiado porque Él ya vino a hacer lo que tenía los planes de Dios. Así es, mi amado hermano. Todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre, y el momento señalado, no vacilando en obras con la misión sumisa, esperaba hasta que llegase la ocasión al decir a María que su hora no había llegado. Todavía Jesús contestaba en pensamientos que ella no había expresado.
la expectativa que acariciaba en la común con su pueblo, esperaba que se revelase como Mesías y asumiese el trono de Israel. Pero en el tiempo no había llegado, Jesús había aceptado la suerte de la humanidad, no como rey, sino como varón de dolor. Claramente, como vemos en Isaías, capítulo 53, encontramos varón de dolor. Claramente encontramos ahí que nos habla del sufrimiento de Jesús. Jesús aceptó la suerte de la humanidad no como rey, sino como varón de dolores, familiarizando con el pesar, pero aunque María no tenía una excepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en él. Jesús respondía a esta fe y el primer milagro fue realizar para honrar a la confianza de María y fortalecer en la fe de los discípulos. Estos iban a encontrar muchas y grandes tentaciones a dudas para ellos. La profecía había indicado fuera de toda controversia que Jesús era el Mesías, esperando que los dirigentes religiosos se recibiesen con una confianza aún mayor que la suya. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y sus propias confianzas en Mesías de él, pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por las incredulidades, los arraigados prejuicios y las enemistades que manifestaron hacia Jesús. Los sacerdotes y rabinos, los primeros milagros del Salvador, fortalecieron a los discípulos para que se mantuviesen firmes frente a esta oposición. En ninguna manera desconcertada por las palabras de Jesús, María dijo a los que servían a la mesa: haced todo lo que os dijera. Así hizo pues para preparar el terreno para la obra de Cristo. Al lado de las puertas habían 6 grandes tinajas de las piedras y Jesús ordena a los siervos de que llenase de agua. Así hicieron entonces. Como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: sacad ahora y presentad al maestresala. En vez de agua con que habían llenado las tinajas, fluía vino. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado las provisiones de vino, y probar el vino que se le llevaban los criados. El maestresala y los encontró lo mejor que cualquier vino que hubiese habido en este, muy diferente de los que se servían el principio de las fiestas. Volviéndose al esposo le dijo: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando estos se satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Así como los hombres presentan el mejor vino primero y luego el peor, así hacen también el mundo con sus dones. Lo que ofrecen pueden agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero los resultados satisfactorios, el vino se trueca en amargura, y la alegría en lombriquez. Lo que empezó con canto y alegría termina en cansancio y desagradando, pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. El banquete que Él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacciones y gozo. Cada nuevo don aumenta la capacidad de receptor para apreciar al gozar bendiciones del Señor.
Da gracia sobre gracia. No puede agotarse las provisiones sin moramos en Él. El revivimiento de los ricos dones hoy no asegura las redenciones de un don más rico y mañana la palabra de Jesús o Natanael expresa la ley de Dios al tratar con los hijos de la fe y cada nuevo revelaciones de su amor declara en el corazón dispuesto a recibir, creer cosas mayores que esta verdad, dice, como vemos en los libros de San Juan, capítulo 1, verso 50. El don del Cristo es el festín de las bodas, fue un símbolo, el agua representa el bautismo, en su muerte y vino en derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída para manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Así sucedería como los ritos que habían señalar la muerte. Del Salvador únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienes eficacia para alimentar el alma y la palabra de Cristo. Proporciona una amplia provisión para la fiesta, así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. El primer banquete del cual asistió con sus discípulos, Jesús le dio la copa que simboliza su obra en favor de sus salvaciones. En la última cena se le volvió a dar en las instrucciones de aquel rito sagrado por las cuales su muerte había de ser conmemorado hasta que volviese, como vemos en 1 Corintios capítulo 11 verso 26. Y el pesar de los discípulos, el tener que separarse del Señor, quedó consolado por promesa de unirse, que le hizo al decir: no beberás más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo tenga de beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como vemos en los libros de Mateo capítulo 26 verso 29, el vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías. Claramente algunos dicen que le dio el vino, pero era puro. Era una esencia de uva, no era vino, era una esencia de uva que le dio nuestro Padre Jesús. Claramente, como vemos ahí, como nos dice claramente, algunos piensan que fue vino, que se embriagaron, no, fue un vino, pero esencia de uva, no era vino. Jesús vino pues y proveyó la fiesta que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre. Fue el jugo puro de uva. A esto se refería el profeta Isaías cuando habló de la mosto del racimo y dice: no lo desperdicies, que bendiciones hay en él. Como vemos en los libros de Isaías capítulo 65 verso 8, fue Cristo quien dio en el Antiguo Testamento la advertencia de Israel: el vino es escarnecedor, la cerveza y alborotadora, y cualquiera que por ella errare no será sabio. Como vemos en Proverbios capítulo 20 verso 1, el mismo no proveyó bebidas de tal Satanás tienta a los hombres de ser intemperantes para que se abstuviese sus razones y se voten sus perfecciones espirituales. Pero Cristo nos enseña a mantener sujeto la naturaleza interior.
Toda su vida fue en ejemplo de renunciamiento propio, al fin de dominar el poder del apetito. Claramente, como vemos nosotros, tenemos también la fuerza de voluntad de rechazar ese alcohol que no hace daño. De rechazar también nosotros podemos hacerlo, pero en veces no queremos hacerlo, porque queremos seguir la rutina del mundo. Queremos seguir porque el otro lo hace, el de allá lo hace, el del frente lo hace, también seguimos la rutina de eso. Así es, mi amado hermano, claramente como vemos en lo espiritual. Pero Cristo nos enseña a mantener sujeto a la naturaleza, a la naturaleza inferior. Toda su vida fue ejemplo en renunciamiento propio al fin de dominar el poder del apetito. Sufrió en nuestro favor las pruebas más severas que la humanidad puede soportar. Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no bebería ni vino ni bebida alcohólica. Él fue el quien ordenó obstinencia similar a la esposa de Manoah. Y él pronunció una maldición sobre el hombre que ofreciese la copa de los labios de su prójimo. Cristo nos contradice su propia. Como dice aquí, Cristo no contradice su propia enseñanza. El vino sin fermentar que él proveyó en el huésped de la boda era una bebida sana y refrescante. Su efecto consistía en poner el gusto, armonía con el apetito sano. El observar los huéspedes las calidades del vino, la pregunta hecha a los criados, provocaron de su parte una explicación del milagro de la compañía. Quedó por un momento demasiado asombrado para pensar en aquel que había realizado esta obra. Maravilloso. Cuando al fin de que buscaron, descubrieron que se había retirado tan quedamente que ni siquiera los habían notado los discípulos. La atención de la gente quedó entonces concentrado en los discípulos. Por primera vez tuvieron oportunidades de confesar su fe en Jesús. Dijeron lo que habían visto y oído al lado del Jordán. Y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo. La nueva de milagros difundieron por todas aquellas regiones y llegaron hasta Jerusalén. Nuevo interés de los sacerdotes y ancianos escudriñaron las profecías y relativaban la venida de Cristo. Existía un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro. De manera que tan modesto aparecía entre la gente el ministerio de Cristo. Estaban en notable contraste con el de los ancianos judíos y los consideraron por las tradiciones y formalismo que manifestaban. Estos habían destruido todas verdades, libertades y pensamientos, acciones. Vivían en continua temor de la contaminación. Para evitar el contacto con los inmundos, se mantenían apartados no solo de los gentiles, sino de la mayoría de su propio pueblo, sin tratar de beneficiarlos ni de ganar su amistad, espaciándose constantemente en esos asuntos. Habían empequeñecido su intelecto y estrechaban los hábitos de su vida. Su ejemplo estimulaban el egoísmo y la
intolerancias. Entre todas las clases del pueblo, Jesús empezó la obra de reformar, poniéndose en relaciones de estrecha simpatía con la humanidad, aunque manifestaba la mayor reverencia por la ley de Dios. Reprendían la presuntuosa piedad de los fariseos y trataban de libertar a la gente de las reglas sin sentido, que procuraban quebrantar las barreras que separaban las diferentes clases de sociedades, al fin de unir a los hombres como hijos de una sola familia. Su asistencia a las todas estaban destinadas a ser un paso hacia la obediencia. De este fin, Dios había indicado a Juan el Bautista que morase en el desierto al fin de mantener acudado contra la influencia de los sacerdotes y rabinos y preparándole para una misión especial, pero las autoridades y el aislamiento de su vida no era un ejemplo para la gente. Juan mismo nos había indicado a sus oyentes que abandonase sus deberes anteriores y la instaban a dar evidencia de su arrepentimiento, siendo fieles a Dios en lugar donde lo había llamado. Jesús condena a la complacencia propia en toda su forma. Sin embargo, era de naturaleza sociable, aceptada a la hospitalidad de todas las clases, visitado los hogares a los hogares de los ricos y de los pobres, y a los sabios y de los ignorantes, y trataban de elevar su pensamiento de los asuntos comunes, de la vida o cosas espirituales eternas. Las autoridades tanto antiguos como el Nuevo Testamento, las relaciones matrimoniales se emplean para presentar la unión tierna y sagrada que existe entre Cristo y su pueblo. En el pensar de Cristo, la alegría de las festividades de bodas simbolizaban el regocijo de aquel día en que llevara la esposa a la casa del Padre y los redimidos juntamente con el Redentor se sentaran a la cena de las bodas del Cordero. Él dice de la manera que los novios se regocijan sobre la novia, y así tu Dios se regocijará sobre ti. Ya no serás llamada o dejada, sino que serás llamado mi deleite, porque Jehová se deleita en ti. Jehová gozará sobre ti con alegría, y callarán de amor, y se regocijarán sobre ti con cantar. Como dice Isaías capítulo 62, versos 5, 4, y como sinfonía, también vemos en capítulo 3, versos 17, cuando las visiones de las cosas celestiales fue conocida en Juan el apóstol, escribió y oyó como la voz de un grande compañía y como el ruido de muchos aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el reino del Señor nuestro Dios Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque son venidas las bodas del Cordero. Su esposa se ha aparejado, y bienaventurados los que son llamados la cena del Cordero. Como vemos en Apocalipsis capítulo 19, versos 6, 7 y 9, Jesús veía en todo alma un ser que debía ser llamado a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente, yendo entre ellas como quien desea su bien. La buscaban en las calles, en las casas privadas,
en los barcos y en la sinagoga, a la orilla del lago y en la fiesta de boda, se encontraban con ella en sus ocupaciones diarias y manifestaba interés sus asuntos seculares. Llevaban sus instrucciones hasta la familia, poniéndole en el hogar bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personales la ayudaban a ganar los corazones con frecuencia. Se dirigían a las montañas para orar en las soledades, pero esto era preparaciones para su trabajo entre los hombres en la vida activa. De estas ocasiones salía para aliviar a los enfermos, instruyendo a los ignorantes y romper las cadenas de los cautivos de Satanás. Fue por medio del contacto y las asociaciones personales como Jesús prepara a sus discípulos. A veces le enseña sentando entre ellas en las laderas de las montañas, a veces en la orilla del mar, o donde con ellos en el camino. Le revelaba los misterios del reino de Dios y nos sermoneaba como hacen los hombres. Hoy, donde quiera que hubiese corazones abiertos para recibir el mensaje divino, revelaba las verdades del camino de la salvación. Nos ordenaban a sus discípulos que hiciese esto o aquello, sino que decía: seguid en pos de mí. Y en sus viajes por el campo y las ciudades lo llevaban consigo al fin de que pudiesen ver cómo enseñaba él a la gente y vinculaba su interés como el suyo, y ellos participaban en la obra con él. Ejemplo, el Cristo, el vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido por todos los predica su palabra y por todo lo que ha recibido el Evangelio. De su gracia no hemos de renunciar a la comunidad social. No debemos apartarnos de los demás. Al fin de que alcanzar a todas las clases, debemos tratarlos donde se encuentra. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito ha de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otros campos, trabajo más humilde tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla en hogares de las humanidades, en las mansiones de los encubrados, junto a la mesa hospitalarias y reuniones de inocentes placeres sociales. Como discípulos de Cristo nos mezclaremos como en el mundo, simplemente por amor al placer o para participar de sus locuras. Un trato tal no puede sino traer perjuicio. Nunca debemos sancionar el pecado por nuestras palabras o nuestros hechos, o nuestro silencio o nuestra presencia. Donde quiera que vayamos debemos llevar a Jesús con nosotros y revelar a otros cuál precioso es nuestro Salvador. Pero los procuran conversar su religión ocultándose entre paredes, pierden preciosas oportunidades de hacer el bien. Mediante las relaciones sociales, el cristianismo se pone en contacto con el mundo. Todo aquel que ha recibido la iluminación divina debe alumbrar la senda de aquellas que no conocen la luz de la vida. Todos debemos llegar a ser testigos de Jesús. El poder social santificado por la gracia de Cristo deben ser aprovechados para ganar almas, para salvar
y vea el mundo que no estamos egoístamente obstante en nuestro propio interés, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosles ver que nuestras religiones no nos hace falta de simpatía ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió, para beneficio de los hombres. Todos aquellos que profesan haber hallado, nunca debemos dar al mundo la impresión de falta de que el cristiano son un pueblo lóbrego y carente de dicha, y sin nuestro ojo está fijo en Jesús. Veamos un Redentor compasivo y percibiremos la luz de su rostro donde quiera, y reina su espíritu, mora en la paz. Y habrá también gozo, porque habrá una serena y santa confianza en Dios. Así es, mi amado hermano, tenemos que tener confianza, la fe, y tener confianza en Dios Todopoderoso y grande, maravilloso el Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, bendito sea tu nombre, y grande, maravilloso Padre eterno, grande y poderoso Señor. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Bendito seas y grande, maravilloso Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a guiar esa luz, Señor. Ayúdanos también a compartir estas palabras, Señor. Ayúdanos a ser, como tu palabra mismo dice, que nosotros somos atalaya, que nosotros podemos también compartir esta palabra. Ayúdanos, Señor, también para poder también compartir y tener esa fuerza de hacerlo, Señor, tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi amado hermano. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto, mi amado hermano.